Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de todo lo que pasa en nuestras vidas y todo lo que pasa sobre la faz de la tierra. Entendemos que hay cosas que Dios predestinó, que habló y se profetizaron que iban a acontecer para el futuro, para los tiempos finales. Hay juicios que están establecidos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que tienen su momento, tienen su fecha, tienen su hora, tienen su momento. Pero no todo lo que ocurre sobre la faz de la tierra, o no todo lo que ocurre en nuestras vidas, le debemos echarle la culpa a Dios, o le debemos de echarle la culpa a Satanás. No estamos, o no estoy aquí para defender a Satanás, que el Señor los reprenda. Pero hay cosas que ocurren en nuestras vidas que nosotros las provocamos. Jonás provocó aquella tormenta. Fíjese que aquella gente adoraban otros dioses. Aquella gente tenían diferentes dioses. Y todo estaba lo más bien. Todo estaba lo más bien. Hasta que Jonás, por su desobediencia, tomó aquella embarcación. Y la desobediencia de aquel hombre provocó una tormenta. No estoy diciendo que las cosas que han sucedido en estos tiempos se las vamos a atribuir a la idolatría, a la práctica de santería, de brujería, de hechicería. Eso trae maldición. Eso trae consecuencias a la tierra, a donde, en el territorio donde se practica eso, sí, eso lo tenemos claro. Pero no todo se lo vamos a atribuir a Dios. ¿Por qué usted está diciendo eso, hermano Canales? No estoy defendiendo, ¿verdad?, lo que se practica, porque eso Dios lo dejó claro. Es abominable delante de mi presencia adorar a otros dioses, adorar a otros ídolos, crearlo con las manos, hacer de eso su Dios. Es abominable. Dios es celoso, y a Él toda la gloria y toda la honra. Pero hay cosas que son culpa de nosotros. Hay cosas que somos nosotros las que las provocamos. Yo estaba leyendo y buscando información para un tema que íbamos a predicar, que lo predicamos en Southbridge, Massachusetts, y allí estuvimos hablando acerca de los terremotos antes de que pasara lo de Venezuela. No estoy diciendo que yo lo profeticé o Dios me usó a mí para hablar acerca de eso, pero ese sábado el tema que Dios nos dio fue acerca de los terremotos, de los temblores, y estuvimos hablando de los terremotos más potentes y más fuertes que han sacudido en los últimos tiempos. Y estuvimos mencionando algunos de ellos que sacudieron, que fueron terribles, que trajeron muerte, que trajeron dolor, que trajeron luto. Y luego una semana o una semana y media, algo así, lo de Venezuela. No estoy diciendo que yo lo profeticé, solamente que Dios me dio ese tema para ese culto al aire libre en Southbridge, Massachusetts. Y mientras estudiaba acerca de los terremotos y los terremotos que han surgido a través de los tiempos, pues estaba estudiando que hay tragedias que ocurren que le echamos la culpa a Dios, o hay tragedias que ocurren y le echamos la culpa a Satanás.
Y estudiaba yo y decía en lo que estaba estudiando que muchas veces la culpa la tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si yo sé que hay un río y ese río, cuando llueve, se desborda, crece y puede causar daños materiales o daños o pérdidas materiales o pérdidas humanas. Mi deber es no hacer una casa al lado o cerca de ese río. Pues hay gente, decía, ¿verdad?, lo que yo estaba leyendo, que hay gente, y yo le he dicho en otras veces en algunos mensajes, hay veces que si tú tienes en la casa ahí y sabes que cuando llueve el río crece, se te va a inundar la casa, te va a traer pérdidas humanas. Si el río te causó daño o tumbó tu casa, o sea, la destruyó, pues el deber de nosotros, ¿verdad?, según a nuestro ingreso, no volver, tratar de no volver a edificar esa casa al lado del río. Porque yo sé que si edifico la casa, mi casa, al lado de ese río, va a llegar el tiempo que va a llover, el río va a crecer y voy a tener pérdidas materiales o posiblemente pérdida humana. Pues el deber mío no es volver a edificar ahí. Y seguía leyendo y estudiando y decía, hay gente que le echan la culpa a Dios de las cosas que pasan. Porque ahora mismo el ser humano ha edificado donde se supone que no edifique. Y sabiendo que donde estás edificando, estás corriendo un riesgo. O sea, tú sabes que va a haber peligro. Es al igual que estos países donde hay placas tectónicas, pues si sabemos que hay placas tectónicas ahí y sabemos que la tierra constantemente se está sacudiendo, no solamente le echo la culpa, ¿verdad?, a la gente que edificaron ahí, también en parte culpa tiene el gobierno. Eso lo vimos en el terremoto de Venezuela. Según salían las informaciones, hubieron estructuras, hubieron edificios que no fueron edificados con el material correcto. Y mientras leía, pues Dios me hablaba y me daba un tema. Y tenemos un tema, ¿verdad? ¿Con qué material tú estás edificando? Donde habla el Señor de el hombre que edifica sobre la roca y la persona que edifica sobre la arena. Porque la cosa no es donde edificar, porque yo puedo edificar sobre la roca, ¿verdad? El terreno está bueno para edificar, pero ¿con qué material yo estoy edificando mi casa? Porque ¿de qué vale que yo edifique mi casa sobre la roca, pero el material con la que estoy edificando mi casa no es el correcto? Puede venir el viento, puede venir la mar, puede venir el río, la puede tumbar. Entonces, en Venezuela, que Dios bendiga a la gente de Venezuela, que estamos orando por ellos, pues hubieron edificios que no fueron edificados, pero fueron edificados con el material no adecuado, o sea, para resistir temblores. Hay países que saben. Turquía, aprendí mucho de Turquía, del terremoto terrible de Turquía hace unos años atrás. ¿Qué pasa? También están ese país debajo de placas tectónicas, el anillo de fuego. Si tú ves el mapa donde está el anillo de fuego, hay muchos países. Pues ellos saben que en ese territorio se sacude la tierra. Se sacude la tierra. Entonces China aprendió. Ahora edifica sus edificios a prueba de temblores. Debajo de sus estructuras, pues hay sprints. O sea, la tecnología ha avanzado. Y ellos han edificado sus casas con
con una tecnología avanzada. Y yo sé que estos países pues son países pobres. Quizá no tienen la economía suficiente para edificar edificios. Pero donde quiero llegar es que hay cosas que pasan que las culpas se las echamos a Dios. O se las echamos a Satanás. Hay cosas que somos nosotros las que nos buscamos. Puerto Rico, que Dios bendiga a mi gente de Puerto Rico, pues tuvo que aprender a través de los años. En Puerto Rico, pues, para el tiempo, ¿verdad? Los 80, los 80, los 70 y quizá para los 90, que me tocó a mí vivir esos huracanes, George, Hugo y muchos de esos huracanes. Yo los viví. Yo experimenté todo eso. Veía como los cines, como estás viendo aquí arriba, ¿ves? Ese material. Pues las casas eran, los techos eran de ese material. Yo veía como el viento de una tormenta categoría 4 elevaba los techos y se los llevaba. ¿Qué pasa? Puerto Rico a través de los tiempos, pues en esos tiempos pues las casas eran, la mayoría eran de madera y de zinc, de ese material que está ahí arriba, o eran de madera. Y bendito, ¿verdad? Por causa de la economía que no era muy buena para ese tiempo, venían los huracanes y tiraban la mayoría de las casas al piso. Pues nosotros, Puerto Rico, tuvo que aprender que a través de los tiempos, en vez de edificar las casas de madera, pues comenzaron a hacerla de zinc, porque de cemento, perdón. En vez de edificar la casa de madera, la edificaban de cemento. Y poco a poco, aunque parte de la casa era de madera y parte de la casa era cemento, pues según en la economía, pues iban edificando de cemento poco a poco, ¿verdad? Parte de cemento y parte de madera, hasta que completamente la edificaban de cemento. Hasta el sol de hoy hay casas que, ¿verdad? Lamentablemente, pues hay casas que están hechas de madera. Gloria sea al Señor. Y Puerto Rico pues tuvo que aprender. Y dijimos, no vamos a edificar nuestra casa más de madera, porque siempre Puerto Rico está siendo amenazado por fenómenos atmosféricos, ¿verdad? Y oramos a Dios que este año no pase ninguno que tengamos que lamentar. Que Dios los aleje para allá, para el mar. Y Puerto Rico tuvimos que aprender, porque dijimos, bueno, si la vuelvo a edificar de madera, pues el viento, el agua, el huracán me la va a destruir. Y así tuvimos muchos años, ¿verdad? Edificando casas de madera. Venían los huracanes y las tumbaban y tenía que volverlas a hacer hasta que aprendimos la lección. No todo se lo podemos echarle la culpa a Dios. Hay cosas que pasan porque somos nosotros que no sabemos dónde edificar. No sabemos dónde construir. Y el gobierno muchas veces pues no sabe dónde construir. Vuelvo y repito. Tú puedes elegir un terreno que es espectacular para edificar, pero ¿con qué material tú estás edificando tu casa? La Biblia dice que edificamos nuestra casa sobre la roca. Ok, la roca está ahí, que es Cristo. Pero nuestra casa, el material. ¿Y cuál es el material? Jesús dijo, el que oye mi palabra y las hace, en pocas palabras, el que oye mi palabra y las pone en práctica, a ese lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ve, el material de la casa, porque la roca es Cristo. El fundamento es Cristo. Pero el material con la que tú estás edificando tu casa es la palabra. Es la palabra. La palabra es la que nos sostiene en los momentos difíciles. La palabra es la que nos sostiene en los momentos de adversidades. La palabra es la que nos sostiene, nos mantiene firmes sobre la roca. La roca es Cristo, pero yo soy la casa. Dice la Biblia que este es templo de Dios. Y si vemos el significado de templo, significa casa. Aquí donde quiere Dios habitar. Pero este templo tiene que estar sólido en la palabra, sólido en el ayuno, sólido en la vigilia, sólido en la oración. Ese es el material. El que oye mi palabra y las pone en práctica, a ese lo compararé a alguien que edifica su casa sobre la roca. El que edifica, porque el que edifica eres tú, soy yo el que edificamos. Dios es el fundamento. Tú y yo somos los que edificamos. Pero ahora, ¿con qué material estamos edificando nuestra casa?
Por eso es que uno tiene que estar constante leyendo las escrituras, orando, ayunando, porque ese es el material de esta casa. Ese es el material. Ese es el material de esta casa. Mientras más oramos, mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos purificamos, mientras más leemos, mientras más profundizamos en la palabra, nos hacemos más fuertes, más sólidos. Van a venir los vientos, se va a levantar el río, se va a desbordar el río, van a venir los vientos, va a venir el huracán, pero la casa no se va a mover. Pues claro, está sobre la roca, pero la palabra de Dios es la que nos hace estar firme sobre la roca. No sé si me están entendiendo, pero no todo se lo podemos echar la culpa a Dios. Gloria al Señor. Hay cosas que vienen a nuestras vidas, que suceden, y a veces se las echamos la culpa al diablo cuando la culpa es de nosotros. A veces le echamos la culpa a Dios cuando la culpa es de nosotros. Escuchar la palabra y ponerla en práctica. Yo lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y si no hacemos eso que Jesús le dijo a sus discípulos, el que oye mi palabra y las hace, a ese lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuchar, porque la fe viene, ¿por qué? La fe viene por el oír. No podemos ser oidores, no podemos hacer oidores solamente, sino hacedores. Oír y poner en práctica. Oír y aplicándola. Leer y aplicándola. Y de esa forma es que la casa se pone sólida, claro, sobre la roca que es Cristo Jesús. Así que hay tormentas que vienen porque Dios las va a permitir. Hay situaciones que vienen porque Dios las va a permitir. Gloria al Señor. Pero hay cosas que nosotros las provocamos. Somos nosotros los que provocamos a veces las tragedias, las situaciones, porque no sabemos dónde edificar. Bendito sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado. Y quería traer esto porque no todo lo que pasa. Ahora mismo, esas placas tectónicas son dos placas que van rociando una con la otra. Rociando una debajo de la otra. Y pasa el tiempo y esa energía, dicen los expertos, se va acumulando a través de los años, tiempos. Habrá cuántos años lleva esas placas tectónicas acumulando energía, porque son dos que van rociando una con la otra, una encima de la otra, una para abajo y una del otro lado. Y llega el tiempo que no aguanta más la energía, que la libera. ¡Pah! Es como tú llenas una bomba, la llena y la bomba no puede más, o una goma, una llanta, que tú la estás llenando mucho de aire, y va a llegar el momento que ya no aguanta más nada, ¡pah! y va a explotar. Toda la presión que tiene la va a liberar. Provoca una explosión. Pues así son las placas tectónicas. Cuando no aguantan más la presión, la energía, pues la bota. Gloria al Señor. Y por eso es que nosotros no podemos echarle la culpa a todo a lo que pasa. Porque muchas veces es el hombre que edifica donde no tiene que edificar. Gloria al Señor. Muchas veces es el hombre que edifica donde no tiene que edificar. Sea Dios bendito. Oramos, ¿verdad? Para que el gobierno y la gente que van a edificar, edifiquemos, ¿verdad? Con el material correcto, sea en el país que sea. Gloria al Señor. Que, ¿verdad? Ahora aprendamos de todas estas situaciones lamentables que están ocurriendo. Venezuela, ahora Colombia. Gloria al Señor. Y aprendamos, ¿verdad? Que hay que edificar. Tú ves las imágenes. Hay estructuras que no aguantan. Hay estructuras que no aguantan. Hay otras que resisten. Tú las ves que están ahí resistiendo. Pero hay otras, bendito, que se van al piso. Lamentablemente. Sin hacer mucha fuerza. Oremos, ¿verdad? Para que el gobierno, ¿verdad?
tengan suficiente en la economía para poder edificar edificios, casas resistentes, ¿verdad? Porque esto no va a parar. Esto no va a parar. Estos temblores, estos huracanes, los volcanes, esto no va a parar. Esto va a empeorar. Vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios, pues, he tomado mucho tiempo para que Dios supla, gloria sea el Señor, y se puedan edificar casas, ¿verdad? Resistentes, gloria al Señor, para siempre. Con que yo sé que va a llegar el día que no va a haber casa que va a resistir, que resista a lo que viene, a esos temblores, esos terremotos que van a venir. Vuelvo y repito, hay cosas que tienen que pasar, hay cosas que tienen que ocurrir, hay cosas que se van a cumplir, que están en la Biblia, pero hay cosas que somos nosotros los culpables de muchas de las cosas. Y a veces hay tragedias que vienen que le echamos la culpa a Dios o a Satanás cuando no supimos edificar, no supimos a dónde edificar. Así que vamos para adelante en el nombre del Señor. Seguimos orando por todas estas cosas. Esto no va a mejorar, esto va a seguir, la tierra va a seguir temblando, van a seguir huracanes, todo esto va a seguir ocurriendo, gloria al Señor, para siempre. Y seguimos orando, amén. Hay que saber dónde edificar y hay que saber con qué material vamos a edificar, gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que, ¿verdad?, esto haya sido de bendición. Acuérdese, no todo es culpa de Dios, no todo es culpa de Satanás. Muchas veces la culpa es de nosotros, por no saber dónde edificar y con qué material tenemos que edificar. Va a seguir temblando. Los temblores no van a parar. Las pruebas, las luchas, las batallas no van a parar. Hay que saber edificar. El que oye mi palabra y la pone en práctica, el que oye mi palabra y las hace, a ese lo compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. ¿A dónde ha edificado tu casa y con qué material ha edificado tu casa? Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esto haya sido de mucha bendición para ti.